Ok, entonces habíamos dicho que vamos a suponer que yo tengo el intervalo de AB. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, porque Este intervalo AB, quedamos que lo íbamos a dividir en n subintervalos. En n subintervalos. De tal suerte que cada subintervalo va a tener un ancho que viene siendo b menos a sobre n. ¿Eh? Bien. sí. Estos subintervalos van a ser la base de un rectángulo cuya altura va a ser la función evaluada en un valor muestral de este ancho. Es decir, vamos a suponer que yo aquí tengo el eje X, el eje Y, aquí tengo el valor A, aquí tengo el valor B, y entonces sabemos que este es X0, aquí tenemos X1, X2, X3, y así sucesivamente hasta que el XN es el último. ¿Estamos de acuerdo? Aquí varios puntos, ¿sí? ¿Sí o no? El penúltimo va a ser xn menos 1. ¿Sí? Y vamos a suponer entonces que la gráfica de la función es esta. Esta es f de x. Entonces yo quiero calcular el área bajo la curva. Y se entiende por área bajo la curva el área que está limitada por la curva y el eje X. ¿Sí? Por la curva y el eje X. Es esta región en el intervalo de AB y yo quiero calcular esta área. Bien, ya vimos que esa área la puedo aproximar mediante la suma de las áreas de estos rectángulos. Esto es área, esto es el área exacta. ¿Sí? Entonces, la puedo aproximar mediante la suma de las áreas de los rectángulos. Este término genérico es el área del iésimo. Lo podemos poner así, fíjense. Lo voy a poner así. La sumatoria del área iésima. ¿Qué es el área iésima? El área del iésimo rectángulo. Y el área del iésimo rectángulo, por geometría sabemos que es altura por base. La altura va a ser la función evaluada en una x iésima. Ahora, muchos libros, fíjense bien, muchos libros, aquí le ponen un asterisco, x iésima asterisco. Por ejemplo, el Stuart así lo maneja. ¿Por qué le pone x iésimo asterisco? Porque voy a hacer una especie de zoom aquí y lo voy a poner acá. Vamos a analizar el primer rectángulo. El primer rectángulo tiene por base un intervalo que va desde x0 a x1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, entre x0 y x1, yo puedo coger cualquier valor de x para determinar la altura. Por ejemplo, puedo coger el que está a la izquierda, perdón, el que está a la derecha, que viene siendo con los valores muestrales de la derecha, por eso se llama muestral, porque puedo coger cualquiera. Pero si cojo el de la derecha, vamos a suponer que así es la curva. Entonces, este cuate, a ver, lo voy a hacer un poquito más interesante. Este cuate, el de la derecha, va a determinar la altura. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, porque Bien. Pero vamos a suponer que yo no quiero el de la derecha, yo quiero el de la izquierda. Si lo hago con el de la izquierda, el rectángulo va a ser así. ¿Sí o no?
Sí, profe. Sí, claro. Pero vamos a suponer que yo lo quiero hacer con el del punto medio. Si lo quiero hacer con el punto medio, de la mitad de ese intervalo, pues esto me va a pegar así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Pero ya quedamos que puede ser incluso el que se encuentre 3/4 a partir del más pequeño, o sea, de la izquierda. Entonces sería así. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, ¿Sí? profe. Aquí lo hicimos con el del punto medio, acá lo hicimos con el de 3/4. Entonces, si se fijan, por eso se le pone asterisco, porque puede ser cualesquiera. Eso depende del analista, o sea, del que va a calcular esa área, y va a decir, ah, bueno, pues por ejemplo, a mí me conviene que sea el de la izquierda, porque es el que cubre más, ¿sí? O tal vez el que está a 3/4 sea mejor, porque el faltante que va a ser esta parte, casi es parecido a lo que excede, entonces como que está un poquito más nivelado. ¿Sí me explico o no? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Por comodidad y por cuestiones prácticas, cogemos el que está a la izquierda, el más pequeño, o el que está a la derecha, que es el más grande, o el punto medio. Sí, nos olvidamos de los que están fraccionarios. Bueno, de los otros, ¿sí? Pasan a ser irrelevantes. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Sí. Bien. Pero sabemos que si el número de rectángulos tiene infinito, es decir, lo vamos a partir en un número infinito en intervalo de AB, ¿qué va a pasar con delta X? Delta X tiende a 0. Y entonces, fíjense bien, vamos, aquí le puse flechita, disculpen. Es que acabo de dar cálculo vectorial y estoy utilizando vectores. ¿Qué pasa si n tiende, va creciendo? Va creciendo. Al ir creciendo, ¿están de acuerdo que delta X va haciéndose más pequeñito? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este ancho se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Obviamente no se hace pequeño así. No, se hace pequeño así, para acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? O sea, no se hace pequeño así. Así sería si no lo pongo sobre el eje X. Así sería si no lo pongo sobre el eje X. Pero si lo pongo sobre el eje X, se hace pequeño hacia acá. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bien. De tal manera que cuando el número de rectángulos que voy a utilizar tiende a infinito, el ancho de cada uno de ellos va a tender a ser 0 y entonces ya dijimos que estos rectángulos se van a convertir en líneas rectas. ¿Sí o no? Sí. Y eso significa que el de la derecha, o el más grandote, el de la izquierda, el más chiquito, el del medio, el de 3/4, el de 5/6, 7/6, el de 1/3, el de 2/3, el de 1/4, van a ser el mismo punto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Van a ser el mismo punto. Y entonces en esas circunstancias ya vamos a tener exactamente el área. ¿Por qué? Porque ya estoy aproximando esa área mediante líneas rectas. Y las líneas rectas, su sucesión me da planos. Y esto es una porción de un plano. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Eh? Es como, por ejemplo,
A ver, les voy a platicar más o menos algo así rápidamente. ¿Sí saben cómo eran las televisiones de antes? Las del cinescopio. Las del cinescopio. Ah, no, creo que No, a ver, digo, no soy tan viejo. ¿No saben cuáles eran las teles de antes? ¿Cómo eran? Estoy hablando de los 80s. Todavía ese tipo de televisiones existían en el año 2000, 2005. las cuadradas. Las cuadradas. Tenían como una caja atrás, ¿no? Las que eran con bulbos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. A ver, no necesariamente bulbos. Las de bulbos fueron ya años 40, 50, 60. Todavía en los 70 había televisiones de bulbos. Los bulbos vienen siendo amplificadores, ¿sí? De hecho, los transistores sustituyeron a los bulbos, ¿sí? Las televisiones de bulbos las encendías y tardaban como 10 o 5 segundos en aparecer la imagen, porque se tenían que calentar los bulbos. Los bulbos son válvulas electrónicas. Entonces, para que empiecen precisamente a amplificar, tenían que calentarse. Por eso es que esas televisiones pues, se calentaban bastante, ¿sí? Y luego vinieron las de transistores, pero siguieron siendo cuadradas porque lo que hacía que fuera voluminosa era el cinescopio. El cinescopio era esto. Así lo veías de frente, pero de lado era así. ¿Nunca lo llegaron a ver? Es el tubo de rayos catódicos, ¿no? Bueno, el cinescopio es una especie, es un tubo de rayos catódicos más sofisticado. Sí. ¿Sí las llegaron a ver o no? Sí. Bueno, sí. Estas televisiones, la pantalla pues era el cinescopio. Si lo veo de frente pues se ve plano, pero de lado se ve así, por eso es que eran las cajotas. ¿Sale? Era un tubo de vacío. Era un tubo de vacío. Aquí había un cañón electrónico. Aquí había un cañón electrónico. No, bueno, no recuerdo si creo que este era el cátodo. Este era el cátodo, el menos. Y por acá, esta pantalla, aquí tenía el ánodo que era el más. Entonces esas televisiones utilizaban el famoso playback, que era un transformador de alto voltaje, muy alto voltaje, miles de volts, que se necesitaban para generar un rayo que llegara acá. ¿Sí? Por eso esas televisiones, si tú agarrabas el playback, te daba un chingadazo. ¿Sí? Te la pensaba, ¿no? Si estabas enfermo del corazón, sí te podía ocasionar algún problema, pero no necesariamente te morías porque es alto voltaje. El problema es la corriente. La corriente es lo que es peligroso. Entonces estos transformadores generan alto voltaje, pero al generar alto voltaje forzosamente la corriente tiene que ser pequeña porque la energía no se crea ni se destruya. Aumentas voltaje, pero tiene que disminuir corriente. Y de hecho, sí se han fijado esos aparatitos que se utilizan que son como raquetas, ¿no? Que se utilizan para las mosquitas. ¿Sí o no? Sí. Si tú la agarras, te da el fregadazo porque es alto voltaje, pero nomás le haces, ¿sí o no? ¿Sí le han agarrado ahí o no? No. Sí. No, que cayeron. Bueno, entonces se generaba alto voltaje y de esa forma se producía un haz de electrones, por eso se llamaba cañón electrónico. Ahora, la pantalla acá al frente tenía un revestimiento de una sustancia que cuando incidía el haz producía luz. ¿Sí? Les estoy hablando de las televisiones blanco y negro.
porque antes eran blanco y negro, ¿sí? Todavía en los años 80 había televisiones blanco y negro, incluso en los 90, ¿sí? Entonces, salía el haz y chocaba aquí y se veía un puntito, pero eso no me producía imagen. Para que yo pudiera ver la imagen, se hacía uso de la electrónica. Claro que esto en sí es electrónica, pero ahí venía lo sofisticado. Las estaciones generaban las ondas de televisión, llegaban a la antena lo pasaba a un circuito. Ese circuito obviamente tenía un condensador variable. El condensador variable era esa palanca con la que seleccionabas el canal. ¿Por qué? Pues porque como es de diferente frecuencia la señal de los canales, tú seleccionabas ahí cuál querías. Una vez que seleccionabas ese canal, pasaba por una serie de circuitos que lo que hacían era, por ejemplo, amplificar, porque obviamente la señal de televisión es muy débil, hay que amplificarla, y mediante circuitos acopladores, aquí había unas como laminillas que controlaban el haz de acuerdo al procesamiento que se daba de la señal, y entonces lo que hacía, ese rayo que salía así, ahora va a hacer esto, y me va barriendo la imagen. Por eso es que si ustedes ven películas con televisiones de cinescopio, sí se fijan que en ocasiones se ve un como parpadeo, ¿sí? Entonces la imagen se formaba muy rápido porque ese haz viajaba rapidísimo, ¿sí? Y lo que estás haciendo es que ese punto se mueve así, va bajando, 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 y te forma todo el plano que viene siendo la imagen que tú ves. Entonces aquí podemos pensar que es lo mismo. Las líneas me van a barrer toda esta área y me van a dar con exactamente el área que tengo aquí encerrado. ¿Sí se entiende o no? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, ahí va la buena noticia. Quien inventó el sistema de televisión a color, ¿sí saben quién fue? ¿Sí saben quién fue? No, profe, pero es de origen mexicano. Es un mexicano, Guillermo González Camarena. Él inventó el sistema de televisión a color de tal manera que ya no se viera blanco y negro, se viera a color. Y para ello, lo que se hizo fue poner en la pantalla panelitos muy chiquitos de 3 colores, que son los colores primarios. Si ustedes se acercan a esas televisiones de antes a color, van a ver que en la pantalla hay como celditas que tienen rojo, azul y verde. ¿Sí? Sí creo que sí son esos, los colores primarios. Es RGB. RGB, red de rojo, G de verde, green, y B de blue, azul. Exactamente. ¿Sí? Y por eso es que se forman todos los demás colores. Guillermo González Camarena no acabó la carrera. Estaba estudiando ingeniería en el Politécnico. Si mal no recuerdo, creo que sí fue en el Politécnico. Pero no concluyó la carrera. Sin embargo, hizo uno de los inventos más, pues más notables de su época. Fue un gran emprendedor. Sí, y desafortunadamente no se le conoce mucho porque cuando él inventó ese sistema no se le apoyó aquí en México. Y si mal no recuerdo, tuvo que ir a Estados Unidos para que lo apoyaran y se pudiera concretizar su idea, su invento. Y desafortunadamente esas compañías lo que les interesa es el dinero. Entonces creo que se lo compraron su proyecto, pero al comprárselo, pues cede los derechos.
¿sí? Cede los derechos y por eso es que casi no se le conoce. ¿Sí? Nomás para que veamos. ¿Ok? Pero bueno, todos sabemos de este señor y de hecho el canal de cuando éramos niños era el canal 5 que se llamaba XHGC, precisamente con las siglas de Guillermo Camarén. Como que era una especie de que los niños se acordaran que podían ver caricaturas a color gracias a ese señor. ¿Cómo ven? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Ya quedamos que me tienen que responder, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces ya cuando el número de rectángulos tiende a infinito, ya voy a tener el área exacta, y esa área exacta va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de el término genérico que viene siendo el área de del iésimo rectángulo, donde ese rectángulo se va a convertir en recta cuando n tiende a infinito. Por eso es que aquí ya no le pongo asterisco, porque cuando n tiende a infinito prácticamente cualquier punto va a ser el mismo en cada partición. No oigo. Y entonces ya vamos a tener la integral definida de la función. Si se fijan, observen cómo cuando n tiende a infinito, el delta x se aproxima en dx y la f de x iésima, pues prácticamente va a ser la función, va a ser para cualquiera. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de decir. Cuando n tiende a infinito, ya prácticamente cualquier valor muestral de ese subintervalo es el mismo. Entonces, por eso es que ya se pone de esta manera. Y tenemos la integral definida. Entonces, esta es la interpretación geométrica o la definición de la integral definida como una área en un intervalo de AB comprendido o limitado por la función, el eje X y estos límites. ¿Quedó claro? No. Sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer un ejercicio. Agárrense uno del 45 al 54. No, profe. A ver. Dale. ¿De cuál dijo, profe, perdón? Del 45 al 54. Pues el 50, creo que. ¿Ok? Pongan atención, ¿eh? Luego. Sí. Sí. Sí, profe. A ver, tú como que estás jugando, hijo, porque así como que, sí, profe, y estás por acá. ¿No? Joven. ¿Yo? Pues ahí, pues no los estoy viendo, pero como que se escuchó alguien ahí que estaba en otro lado, ¿sí o no? No oigo. A ver, tú mismo, díctamelo, por favor. Sale. Y igual a 4 menos x cuadrada. Ujú. Y entre paréntesis, menos 2,2. Menos 2,2. No son corchetes. Acuérdense que si nos lo pone así, ya inmediatamente sabemos que es un intervalo. Es un intervalo cerrado. Ahora, las integrales definidas, porque acuérdense que eso se llama integral definida. ¿Por qué se llama integral definida? Porque tengo un límite inferior y un límite superior de integración.
sí estamos de acuerdo que A se llama límite inferior de integración y B es el límite superior de integración. ¿Estamos de acuerdo? Eso a lo mejor no lo dije, pero ahorita lo estoy comentando para que ya lo guarden, lo graben. ¿Sale? Profe, ¿me lo podría volver a repetir, por favor? Sí. Dijimos que la integral definida, gracias por preguntar porque sí es importante que esto quede bien claro. Esta es la integral definida, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Bien. sí. Este valor se llama límite inferior de integración. Límite inferior de integración. Este se llama límite superior de integración. ¿Ok? Este simbolito se llama símbolo de la integral. Símbolo integral, de la integral. Ahora, este simbolito fue una de las otras aportaciones que nos dejó nuestro gran amigo Leibniz. Recuerden que Leibniz nos dejó como legado la notación para la derivada. ¿Sí? Esta notación es muy clara porque nos dice lo que es una derivada. Una derivada es una razón de cambio o una variación de la función con respecto a la variación de la variable independiente cuando esas variaciones son muy pequeñitas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Esta es la derivada. Esta es una razón de cambios. La derivada también es una razón de cambio, pero entonces ¿en qué son diferentes? La diferencia está en que esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Es decir, la derivada viene siendo esta razón de cambios, pero cuando el cambio en x es muy pequeño. Por eso es que este se llama cociente medio de incrementos y este se llama cociente instantáneo de incrementos. Instantáneo, ¿por qué? Porque es en ese valor exacto. Es cociente instantáneo de incrementos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se llama este y cómo se llama este? Delta Y. Esto se lee delta X y delta Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En términos generales, delta X es una variación. Es un valor de X final menos un valor de X inicial. ¿Sí? Obviamente delta Y va a ser un valor final de Y menos un valor inicial de Y. Es un cambio en X y un cambio en Y. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llaman estas? Estas se llaman diferenciales. Diferenciales. Y, por ejemplo, la diferencial en X viene siendo el delta X, pero cuando ese delta X es muy pequeño, tiende a 0. ¿Sí se entiende o no? Sí, perfecto. Eso ya nada más fue repaso, eso lo vieron en cálculo diferencial. ¿Sí o no? Por eso lo aprendieron muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Ahora, Leibniz nos dejó esa notación de la derivada que es muy clara porque es la razón de cambios o la razón de cambio entre la variable dependiente y la variable independiente cuando esos cambios son muy pequeños, pequeñísimos, instantáneos. Eso viene siendo la derivada. Pero también nos legó este símbolo
el de la integral, el símbolo integral. Y si ustedes se fijan, el símbolo integral es muy característico. Es una S alargada. ¿Sí están de acuerdo o no? Es una S alargada. Si yo una S la alargo, pues voy a tener ese símbolo muy característico, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y esta notación también se debe a Leibniz. Leibniz dijo, a ver, se supone que estoy sumando todo lo que hay en una variación para obtener un total. Entonces ese proceso que es integración básicamente es una suma de un valor inicial a un valor final. ¿De quién? De algo que cambia. ¿Sí? De algo que cambia. Entonces por eso se le ocurrió este símbolo de la integral a Leibniz. Una S alargada para la integral. ¿Sí? Ahora, otra cosa muy importante. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Esta función tiene un nombre muy importante y se llama integrando. El integrando. ¿Sí? El integrando es la función que voy a integrar. Vamos a entender un poquito el proceso que es integración y el proceso que es derivación, porque son inversos. De la misma forma que la suma, su inversa es la resta y viceversa, y para la multiplicación es la división y viceversa, y para la potenciación es la radicación y viceversa, para la derivación es la integración y viceversa. Son operaciones contrarias. Pero vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes son los gerentes de una fábrica de televisiones. ¿Sí? Son los gerentes de la fábrica de televisiones. Entonces, ustedes hacen su análisis mensual. ¿Sí? Mensual. Entonces, tenemos vamos a hacerlo semestral nada más. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Sí? En enero fueron 500 televisiones en ese mes. En febrero fueron 200 televisiones ese mes. Aquí fueron 500 televisiones ese mes. Aquí fueron, no sé, 450. En mayo, 470. Y en junio fueron 510 televisiones ese mes. ¿Sí? ¿Ok? Estos valores, 500 televisiones por mes, 200 televisiones por mes, esto viene siendo la derivada. Estos valores, la derivada. ¿Cuántas televisiones produje ese mes? Si se fijan, incluso las unidades hasta es una razón. ¿Se acuerdan que la derivada es una razón? Viene siendo dP en dt, donde P son las televisiones y dt es tiempo, variación de tiempo. Estamos diciendo en ese mes específico de enero. ¿Sí se entiende o no? Esto viene siendo las derivadas, porque son las tasas de producción en ese mes específico. Ahora, ¿qué sería la integral? La integral sería la suma de las producciones por mes en la fábrica. Obviamente esas sumas irían desde ¿dónde? Desde 1 hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque estoy tomando como unidad el mes. Entonces, estoy integrando desde 1 hasta
hasta 6 de la, fíjense, desde 1 hasta 6 de quién, de P de T. La producción en esa variación de tiempo. El tiempo va desde 1 hasta 6. ¿Sí se entendió o no? Entonces la integral me daría la cantidad total de televisiones en esos 6 meses. ¿Sí? Pero les voy a poner un ejemplo todavía más sencillo. Les voy a poner todavía un ejemplo más sencillo. La derivada, a ver, vamos a suponer que yo suelto, bueno, voy a hacer este movimiento. De aquí a aquí. Lo voy a volver a repetir. De aquí a aquí. Esto que hice viene siendo la integral. De aquí a aquí. Eso es la integral. El movimiento total que hice. La derivada viene siendo esto. Otra derivada, 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 otra derivada. ¿Sí me entendieron o no? Sí. O sea, ¿se han fijado en las televisiones, las películas de antes? Eran un carrete que se colocaba. Antes nos encantaba la matiné, nos encantaba el cine, la gente, y todavía van al cine. Pero ahora creo que ya las películas ya son digitales, ya es un archivo. Bueno, antes era un carrete que se colocaba en un proyector. Pasaba el carrete y el carrete era una sucesión de fotografías. ¿Sí? Era una sucesión de fotografías. O sea, hagan de cuenta que una parte de la película es este movimiento que estoy haciendo. Entonces esas fotos eran así. ¿Sí? Sí saben de eso, ¿no? Sí, profe. Es un profe. ¿Mande? Como tipo stop motion. ¿Qué es eso? Es un género de películas que se va haciendo, pues sí, así por partes. Se pone el muñequito y se pone una posición, se toma fotografía. Exactamente, las caricaturas de antes eran dibujos. Dibujos que hacían los caricaturistas porque no había computadoras. ¿Sí? En esas caricaturas de antes no había computadoras, eran dibujos. Entonces imagínense cuántos dibujos tenían que hacer los caricaturistas para hacer que el muñequito nada más se moviera así. Tenían que ser muchos. Por eso es que era muy diferente. Ahí sí la gente ponía el corazón al hacer esas cosas. Ahora nos gusta lo fácil, ¿no? Sí se entiende, ¿verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Ahorita nos gusta lo fácil, lo banal, lo que no tiene sentido. Pero nomás para que comparen y se den cuenta cómo antes la gente lo hacía. Bueno, pues cada una de esas fotografías o cada una de esos dibujos viene siendo la derivada. Y cuando yo los sumo, los integro en un intervalo de tiempo, va a salir la secuencia del movimiento de la caricatura o de la película. Entonces la integral viene siendo precisamente ese total. ¿Por qué? Porque estoy sumando todas las fotografías de un instante, desde un tiempo inicial a un tiempo final. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Okay? Entonces la derivada viene siendo como una fotografía en un valor y la integral es la suma de todas esas fotografías o de todos esos comportamientos instantáneos en un intervalo para obtener el gran total. Por eso es que puede tener muchas cosas. Puede ser la producción total. En el caso del tecnológico, la integral serían los estudiantes que hubo en el año 2020. Mientras que las derivadas pueden ser
los egresados que hubo en enero de 2020, febrero de 2020, marzo de 2020. ¿Sí se entiende o no? Sí, pues. ¿Sí? Bueno, entonces ya te explicamos eso. Perfecto. Entonces ahora sí, continuamos. ¿Eso sí lo sabían o no? No tan claro como lo explicó por. Bueno, ok, pues entonces ya lo saben. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo quiero encontrar el área bajo la curva de esta función en este intervalo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La gráfica. No oigo. Sí. Sí. Bien. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer de una vez la gráfica de la función ya directamente sin hacer la tabulación. ¿Por qué? Porque nada más lo voy a hacer en estos puntos. Tengo que evaluar en los extremos. Si x vale menos 2, y vale 0. Si x vale menos 1, y vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Si x vale 0, y vale 4. Con 1 vale 3, con 2 vale 0. ¿Están de acuerdo que es una parábola, sí o no? Sí. ¿Sí? Es una parábola. La función es cuadrática y la gráfica va a ser una parábola. Oigo. Sí, profe. Ok, yo quiero calcular entonces esta área de aquí. Esta área es lo que a mí me interesa, lo que está asegurado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí sí lo voy a hacer con una integral definida, con una suma de Riemann. Acuérdense que las sumas de Riemann eran esas sigmas de igual a e, desde igual a 1 hasta n de f de x y ésimo por delta x. Esa es una suma de Riemann. Y cuando yo hago una suma de Riemann infinita, prácticamente es el área exacta bajo la curva, es decir, la integral definida. ¿Se entiende o no? Siempre, profe. Entonces va a ser la integral de menos 2 a 2 de la función que viene siendo el integrando diferencial de x. Bueno, pero yo sé que esto es bien el límite cuando n tiende a infinito de la suma de, o sea, la suma de Riemann infinita, que ya sabemos que es así. Bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lo que hicimos antes, sacar el xyésimo. A ver, primero tengo que sacar el delta x, que yo sé que es 2 menos 2 sobre n, o sea, 4 sobre n. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya saqué el delta x. Tengo que sacar el delta x. Lo voy a ocupar. Me hace falta el xyésimo. Ahora voy a sacar el xyésimo. Pero yo sé que el xyésimo era x0 más y delta x, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Y entonces x0 vale menos 2, entonces va a ser menos 2 más delta x, que es 4 sobre n por i. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Luego. Sí, profe. Bueno. ¿Puedes Luego repetir eso, por favor? es el xyésimo. Todos recuerdan esta fórmula, ¿no? ¿Todos se acuerdan de esta fórmula? Sí. Sí, profe. Entonces, x0 es el valor inicial menos 2 más i por delta x. Delta x lo acabo de sacar. ¿Ahora sí? Sí, Bien. gracias.
¿Seguros? Sí. Sí, Ok. profe. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a continuar con esto. Lo voy a volver a poner acá para no perdernos. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x yésima delta x. Igual a límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x yésima. La x yésima ya la conozco. Bien, me voy a ir paso por paso. Esto va a ser así. ¿Están de acuerdo? F de x yésima. ¿Sí o no? Por delta x, que es 4 sobre n. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, sí. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar esta f de x yésima. Eso lo vi en cálculo diferencial y también lo vi en la prepa. ¿Están de acuerdo que mi función es esta? Solo que ahora la x va a valer esto. Entonces va a ser 4 menos 2 más 4i sobre n al cuadrado, 4 sobre n. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que estoy sustituyendo la x yésima de la función? Profe, ¿y no se puede sacar de una vez el 4 sobre n de la sumatoria? Paso por paso. Paso por paso. Ahorita. Sí se puede sacar, pero paso por paso, porque si no luego nos podemos confundir. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Voy a hacer aquí cuentas. 4. Esto, fíjense, lo voy a desarrollar acá aparte. Esto si lo elevo al cuadrado me va a quedar el cuadrado del primero, que es 4, menos, bueno, más el doble del primero por el segundo, se va a hacer menos y me va a quedar 2 por 4, 8, el doble es 16. Me va a quedar 16 y sobre n más el segundo al cuadrado más 16 y cuadrada sobre n cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que esto es esto al cuadrado? Sí, profe. Entonces va a ser 4 menos esto. Me va a quedar 4 menos 4 más 16 y sobre n más 16 y cuadrada sobre n cuadrada. Todo eso por 4 sobre n. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Eh? Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Aquí podemos cancelar el 4 y me va a quedar 16 y sobre n más 16 y cuadrada sobre n cuadrada por 4 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Efectivamente puedo sacar el 4n desde mucho antes, como decía su compañera, pero yo lo voy a hacer hasta el final para que no haya broncas. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que el siguiente paso sería multiplicar este por estos. ¿Sí o no? Sí. Me van a quedar dos términos. Entonces voy a aplicar límite de una suma, perdón, sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. ¿Se acuerdan, sí o no? Sí. Entonces fíjense, a ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Me va a quedar 16 por 4, 64. 64i sobre n cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Más Sí, límite profe. cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 64i cuadrada sobre n cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Vamos bien? Oigo. Sí. Ahora Sí, sí profe. vamos a hacer lo que decía su compañera. La variable de la sumatoria es i
Nada más. Todo lo que no sea ahí lo saco de la sumatoria. Nada más de la sumatoria. Acuérdense que es paso por paso. Porque si no se van a confundir. Ahora, aquí les voy a pasar un tip. Si yo pongo sigma, se sobreentiende que es desde 1 hasta n. Esto se los digo para que ya no estemos escribiendo de 1 a n, de 1 a n. Se sobreentiende que es de 1 a n. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Podemos hacer eso para no hacer tanto, estar escribiendo tanto. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿vamos bien, sí o no? ¿Vamos bien? Perdón, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, profe, sí, todo bien. Ok. Ahora hago esta sumatoria y me va a quedar así. Fíjense cómo el límite lo sigo poniendo. Ya quedamos que se quita hasta que los evalúo el límite y la sumatoria. Aquí como ya voy a evaluar esta sumatoria, ya la quito y pongo lo que equivale, que yo sé que es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y esta de aquí me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de 64 sobre n cúbica, y esta es n por n más 1 por 2n más 1, ¿verdad? Sobre 6. ¿Sí es así o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí, sí, sí. Bien. Sigo poniendo el límite. A ver, esto es, fíjense, esta la voy a separar de una vez y la voy a multiplicar por 64. Esto es n cuadrada sobre 2 por 64n cuadrada, sería 64n cuadrada sobre 2n cuadrada más límite cuando n tiende a infinito, porque de aquí van a salir dos términos, ¿están de acuerdo? A ver si están de acuerdo que esta es esta. ¿Sí? Ahí ya me confundí un poquito, profe. Voy a borrar, a ver, n por n cuadrada, me va a quedar n cuadrada sobre 2 por 64n cuadrada, me va a quedar 64n cuadrada sobre 2n cuadrada. Luego, n por 1 me va a quedar n por 1 sobre 2. Por esto va a ser 60. Aquí me falta la n, ¿verdad? Sobre 2n cuadrado. A ver, ¿sí le entienden a eso o no? Sí. ¿Sí le entienden todos o no? Sí, profe. Sí. ¿Seguros? Si no le entienden, díganme. Si no le entienden, Sí, solo que a veces los números de nuevo me confundí un poquito, pero sí, profe. ¿sí le van entendiendo a los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto fue de esta. Sigue esta. Está más larga. Más. Fíjense. A ver, esta ya la hicimos antes. Bueno, a ver, vamos a dejarle hasta aquí, porque ya se acabó la clase. Y todavía tenemos que hacer esto y luego evaluar los límites. Vamos a dejarle hasta aquí. Tómenle una foto, o si están tomando notas, terminen de notar para que lo analicen y mañana si hay dudas me digan. Porque prácticamente mañana les voy a pedir por favor que a partir de mañana vamos a partir de esto. Continuar a partir de este paso. ¿Vale? ¿Vale? Ok, profe. Okay, y mañana hacemos otro ejercicio. Y ya les gustó, ¿no? ¿Sí o no? Está bien, profe. ¿Ya les gustó, verdad? Oigo. Sí. A ver por ahí, ¿cómo van las demás señoritas? ¿Dudas? Perfectamente la profe. Todo bien. Todo bien, profe. Bueno. Mañana vamos a hacer otro ejercicio. Desafortunadamente ahorita nos ganó el tiempo. No me gusta que se queden los ejercicios así
casi para acabar, pero pues ya saben que el tiempo no da cuartel. Les dejamos aquí, que pasen excelente tarde. Un abrazo, Dios mediante, mañana continuamos. Mañana, profe. Mañana, profe. Nos vemos mañana. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Sí, Luego, profe. sí.